El sueño es un proceso clave en nuestra existencia. Sabemos que su privación o pérdida de calidad trae consecuencias serias en nuestra salud. En los periodos de posparto, las madres ven alterado su sueño de manera notoria y esto trae consecuencias en ellas, en la calidad y cantidad de leche que producen y por supuesto también en las y los recién nacidos. Hoy conoceremos qué se investiga en Facultad de Medicina sobre este tema. Además, hablamos sobre la primera vacuna capaz de combatir a las garrapatas autóctonas que afectan al ganado de Uruguay y del trabajo de Facultad de Ingeniería para desarrollar en el país hormigón permeable, un material con ventajas constructivas y ambientales. Y también de un desarrollo de Facultad de Ciencias que será adoptado a escala nacional para prevenir problemas de salud por contaminación con plomo. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Podemos decir que es el trabajo que investiga el descanso y sería una manera bastante esquemática pero comprensible. Hay toda un área dentro de la Facultad de Medicina que viene trabajando muy profundamente y cada vez con más amplitud en temas vinculados al sueño, al correcto descanso y a todas las consecuencias, muchas de ellas todavía por determinarse, que traen sobre nosotros la privación, el mal sueño y demás. Un área no menor es la que tiene que ver con las madres recientes, con lo que sucede después del parto. Es sabido, el descanso se hace discontinuo, hay un sueño mucho más diferente de lo que es habitual, pero ¿qué pasa en esas madres? ¿Qué pasa en la relación madre-hijo? ¿Qué pasa en las hijas e hijos? Bueno, hay mucho para conversar, vamos a tratar de aprovechar este tiempo lo mejor posible. Les agradecemos mucho a Luciana Benedetto y Mayda Rivas por acompañarnos, ambas integrantes del Departamento de Fisiología de Facultad de Medicina. Bienvenidas. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. No descubrimos la pólvora si decimos que cualquier mujer que acaba de ser madre tiene unos cuantos meses por delante de muy mal descanso. Sí, lo que está bueno es como contar que, bueno, que las alteraciones de sueño son algo como inevitable o característico de las primeras etapas luego del parto. No solo en la madre humana, sino también en prácticamente todas las especies estudiadas, que son pocas, como es el sueño luego del parto. Pero que bueno, es algo inevitable, pero no por eso deja de tener consecuencias. De hecho, las consecuencias de la falta de sueño y de las alteraciones de lo que es la fragmentación del sueño, que es lo que sobre todo tienen las mamás, tienen las mismas consecuencias o muy similares a patologías del sueño, como las apneas de sueño. Sin embargo, como es algo natural, la gente lo da por hecho y a veces no se le presta atención y puede tener consecuencias realmente, no sé si decirle graves, pero notorias, importantes, no solo en la mamá, sino en esa cría sumamente dependiente del adulto, ¿verdad? Hablamos de un problema que sería de alguna manera genérico a todos los mamíferos, de alguna manera, ¿no? Sí, básicamente, salvo excepciones. Está bien. Y hablamos de algo que uno tal vez no lo visualiza tanto, que es esa demanda energética de la madre, que no solamente se traduce en atención o en vigilia, sino también, bueno, que su organismo está adaptado a otra fisiología. Sí, de alguna forma es como que la cría termina siendo como una continuación en muchos aspectos de la mamá, ¿verdad? Dependiendo de cada especie, la cría es sumamente dependiente, está poco desarrollada, depende completamente, en el caso del humano y de otros animales poco desarrollados, depende completamente de la mamá. Y es un costo energético hasta más elevado, ¿verdad?, en algunos aspectos que la preñez. Uno en una primera instancia relaciona estos trastornos, bueno, con temas de conducta, de carácter, mal descanso, irritabilidad, pero se traduce también a lo fisiológico. Hay pérdidas, por ejemplo, de calidad de la leche materna. Bueno, uno de los trabajos que está haciendo otra de nuestras compañeras, que está haciendo el doctorado, Florencia Peña, uno de los proyectos que tenemos grandes dentro del grupo de trabajo es estudiar cuáles son las consecuencias, ya sea un mal descanso puntual, o sea, una noche durmiendo mal, o qué pasa cuando ese mal descanso se cronifica, que es bastante habitual, sobre todo en las primeras etapas. Y lo que Florencia ha visto justamente es, por ejemplo, el comportamiento maternal. Al principio, un día puntual,
capaz que no altera tanto, o sea, el comportamiento se mantiene relativamente normal, pero a medida que esa falta de sueño se cronifica, se empieza a deteriorar ese comportamiento materno, el cuidado de las crías se empieza a deteriorar. También se empieza a alterar la ganancia del peso de las crías, o sea, puntualmente cuando la mamá duerme mal, las crías crecen menos, que nosotros lo traducimos como que la mamá tiene menos leche para dar. Y a su vez, el mal dormir, por ejemplo, un día puntual altera lo que es los componentes de la leche. O sea, un estrés puntual, el sueño, la falta de sueño es un estrés de por sí y altera lo que se llaman los macronutrientes. ¿Cuántos años tienen de trabajo en esta línea en Facultad de Medicina? ¿Cuántos años? Bueno, yo menos que Luciana. Déjame decir, Maida, perdóname que te corte, y está bueno que la gente lo sepa. Hace muy pocos días que defendiste tu tesis de doctorado justamente con esto. Por eso también está bueno la una ¿no? semana, sí. exacto. Sí, bien, bueno, mi línea en realidad de mi doctorado bueno, se embarca en una línea de investigación que desarrolló Luciana en Facultad de Medicina, que bueno, que es una línea que es nueva y en realidad es que se conoce muy poco, tanto a nivel mundial como en Uruguay también. Y bueno, que es el estudio de las ratas posparto, sí, el sueño de las ratas en el posparto. Y bueno, específicamente yo me uní como a la parte de poder entender como las bases neurales de cómo las madres logran integrar lo que es ese comportamiento maternal dirigido hacia el cuidado de las crías con el sueño, ¿sí? Interesantemente, en el cerebro, lo que es dentro de los cambios que suceden ya en la transición a la maternidad, ¿sí? Durante el embarazo y en el posparto, o sea, bueno, suceden muchos cambios en la mujer, pero el cerebro también es uno de los órganos que se modifica, ¿sí? Y esas modificaciones neurales, bueno, específicamente nosotros estudiamos un área en particular que es súper importante para todo lo que es el desenlace del comportamiento maternal y también es muy importante para la regulación de sueño-vigilia. Por eso es que la elegimos como foco de estudio. Y bueno, un poco mi doctorado se basó en eso, bueno, en seguir entendiendo, ya teníamos algunos trabajos previos de cómo a través de la modulación de este área particular, que es un área en el hipotálamo, que está como en el centro del cerebro, ¿sí? Cómo esta área logra, o sea, nosotros farmacológicamente, ¿sí? Podemos, por ejemplo, estimular o antagonizar ciertos compuestos químicos. Y bueno, la idea es entender un poco eso, bueno, cómo modulando esa área afectamos el sueño y el maternal al mismo tiempo. Claro, porque ahí, vos lo decías recién, ahí también, además digamos, de lo propio fisiológico, hay un comportamiento evolutivo que es la protección de las crías, que tal vez uno en lo humano lo ha perdido de vista, pero forma parte de ese bagaje que traemos desde la evolución. Y eso también juega su papel en este estrés. O sea, no es solo el cuidado, el confort de la cría, sino también una especie de vigilia o de alerta. Sí, algo o sea, que es importante como destacar que en realidad el comportamiento maternal es sumamente motivado. O sea, es algo que hay como una motivación interna que es la que lleva a las madres a buscar a las crías, a cuidarlas. O sea, y es gracias a esa motivación tan alta que también la madre, o sea, duerme menos, es como que ahí tiene un conflicto, ¿no? entre cumplir eso que la lleva, o sea, que es algo, ya digo, como que nace, que es una motivación que es muy fuerte. Y bueno, también junto con la parte de sueño y vigilia, para que la madre también esté motivada y pueda dirigirse a las crías, buscarla, tiene que estar más tiempo alerta, como tú decías, sería como más una vigilia motivada, ¿sí? Como más característica de este periodo posparto. Como que de alguna forma, digamos, ¿cómo hacemos para lidiar con la falta de sueño? Bueno, ¿qué estrategias? O sea, cada especie va a elegir una estrategia diferente para lidiar con la falta de sueño. Que no todo el mundo lo logra, ¿no? Sí. Me incluyo. Pero, digamos, creo que evolutivamente, y esto de atrevida lo digo como modo personal, creo que una de las estrategias que tiene el organismo para lidiar con esa falta de sueño es la gran motivación, como decía Maida, la alta motivación que tenemos por esa cría, que es sumamente atractiva, que es de alguna forma hasta adictiva, porque es como la falta de sueño no interesa, está esa cría que nos necesita y uno no importa la hora, uno opta por elegir cuidarla, ¿no? O sea, es sumamente fuerte esa necesidad, que es hasta más fuerte que la necesidad de dormir en la mayor parte de los días, ¿verdad?
Entonces, bueno. Ahí aparecen otros mecanismos que son parte de otras investigaciones de otros grupos, pero que tengo presente que también hay en Uruguay, que tiene que ver con el vínculo, con el apego, con la manera que se generan esos mecanismos, porque de una u otra forma, yo les iba a preguntar, así como el organismo de una madre se adapta a la maternidad, si el mecanismo de sueño no también tenía alguna variación o no, o es algo que hay que lidiar con ello. Bueno, es que justamente en realidad creo que de las líneas, una de las líneas de trabajo que trabajamos, que es en la que trabaja Mayda, específico con lo que es esta área del cerebro que controla un montón de comportamientos, desde el comportamiento maternal, el sueño, el comportamiento sexual, la temperatura, es sumamente compleja el área. Pero bueno, en la maternidad, como decía Mayda, estos cambios anatómicos y funcionales, de alguna forma intentan integrar estos dos comportamientos para que sobreviva la cría y que sobreviva la mamá, ¿verdad? Entonces, bueno, parte de nuestros estudios es ver cómo logran los animales integrar estos dos comportamientos. ¿Lo logran, no lo logran? ¿Qué consecuencias tiene cuando no lo logran? Entonces, a veces desafiamos al sistema privándolas de sueño, una restricción puntual, una restricción crónica, y vemos, bueno, qué pasa en la cría, qué pasa en la mamá a nivel hormonal, hay cambios hormonales, hay cambios inmunológicos. Bueno, entonces es un poco tratando de ver cómo es que se adapta y, bueno, si el cerebro logra tener adaptaciones. Y no sabemos, y es parte de nuestro estudio, es ver si hay cambios en los circuitos de sueño durante la maternidad, que es parte de lo que, bueno, venimos hace años trabajando, pero como que lleva mucho tiempo, granito a granito, lograr sacar una conclusión, ¿no? Está bueno. Hablaron de, digamos, una privación sostenida de sueño como un elemento que puede hacer disminuir la cantidad de leche, pero también hablaron de que determinados episodios puntuales de estrés pueden afectar la calidad. ¿Está medido, se ha podido saber cuáles son los componentes que cambian en la leche materna sometida a una situación de mal descanso? Sí, específicamente lo que vimos, no lo tenemos publicado todavía, pero ya tenemos los datos completos. Justamente las proteínas se ven reducidas, la cantidad de proteínas en leche. Esto en animales de laboratorio, ¿verdad? No en humanos. Pero bueno, lo interesante, nosotros le tratamos de buscar una explicación. Uno, creo que entender que, bueno, hay 101 explicaciones a veces para los resultados que uno tiene. Uno trata de buscar ese puzzle mental donde logramos integrar toda esa información. Y bueno, lo que siempre charlamos es, bueno, de alguna forma el estrés puntual de un día altera esos componentes de la leche, pero capaz que esa adaptación permanente, donde cuando uno cronifica el sueño, de alguna forma uno se va adaptando a esa situación de estrés, tiene consecuencias, pero capaz que en cosas vitales como los componentes de leche, capaz que no se vean afectados. Esto es mucho lo que discutimos con Florencia, que es la estudiante que está trabajando arduamente en el tema. Y así como hablabas de resultados recién obtenidos, todavía no publicados, también hay otras investigaciones que se abren y para la cual hace falta que participe gente también, ¿no? A ver, ¿cómo sigue esto? Bueno, nosotros ahora estamos trabajando, empezamos un proyecto que está en pañales bien dicho. Literalmente, en humanos, que bueno, estamos empezando a estudiar cómo duermen las mamás uruguayas, que no se sabe. Hay muchos estudios en distintas partes del mundo, todo el mundo sabe que las mamás duermen diferente, pero bueno, queremos saber no solo desde el punto de vista de cómo es la calidad de ese sueño de la mamá, sino los aspectos culturales. O sea, dónde duerme el bebé, cuál es la dinámica familiar nocturna, quién colabora, no, qué hacemos con ese bebé cuando se despierta, todo lo que es más de la parte cultural. Que bueno, la que quiera participar, son cuestionarios online anónimos, que bueno. ¿Se pueden encontrar en la página de Facultad de Medicina? No, en realidad ahora lo estamos recién largando por Instagram. Ah, ok. En una página, bueno, en Puerto Soñar es una de las páginas y Lactancia y Sueño es otra de las, ¿se dice páginas? De Instagram, sí, cuentas de Instagram. Cuentas de Instagram. Perfecto. Después nos vamos a agregar en las publicaciones en redes sociales también para quienes quieren sumarse y como decía, son abiertas, necesario, ¿no? Mientras más participantes haya, mejor será la calidad de datos y anónimas. ¿Madres de qué edad específico? Y bueno, la idea es extenderlo a más edades, porque el sueño de las madres, creo que la alteración
trasciende, ¿verdad?, el Claro. posparto, pero bueno, por ahora lo tenemos validado para los primeros meses, luego del parto, pero bueno, la idea es mantener, o sea, hacer un estudio más profundo, más a largo plazo. Claro, porque esto sería para empezar una nota nueva, ¿no? Pero tenés la etapa posparto, la etapa lactancia, y no es que cuando termine el amamantamiento las mamás recuperan el sueño normal. Esto dura mucho tiempo más. Pero creo que eso ya es otra línea de investigación. Está muy bien. A ver, esta línea de trabajo que ustedes llevan, como bien decía recién Luciana, interactúa con conocimientos de otros lugares. Pero ¿por qué uno tiende a pensar que lo cultural, por ejemplo, lo uruguayo, puede marcar una diferencia? O en todo caso, ¿por qué es importante conocer lo nuestro y no tanto tomar la bibliografía que ya está publicada? ¿Dónde puede aparecer la diferencia o lo valioso de hacerlo único? Bueno, no, creo que eso es importante para lo que es justamente la población con humanos, ¿no? Para, como decía Lu, o sea, toda la parte cultural, social, como que eso es específico de cada lugar y puede haber diferencias. O sea, que es importante, digo, más allá de que se conozca en muchas partes del mundo, es importante saber, bueno, qué pasa con las madres uruguayas. Claro, y como que la parte, el sueño lo podemos entender también como un fenómeno social, ¿no? O sea, es un comportamiento social y la dinámica, la parte cultural de dónde duerme el bebé, la cercanía con la madre, qué hace la mamá cuando se bebé, o sea, las principales alteraciones del sueño de la mamá son por la dinámica del sueño del bebé, por cómo come, entonces, qué hace esa mamá y quién colabora, toda la parte cultural va a determinar cómo duerme la mamá. Acá aparecen otros fenómenos también para otras charlas que son el colecho, si el bebé duerme en la misma cama de la mamá, si duerme en una cuna al lado, si duerme en otro cuarto, cuál es el tipo de vigilia de esa madre. Eso, todo eso es lo que queremos un poco indagar con este trabajo. Excelente, bueno, las esperamos. Por un lado, queda la invitación una vez más para completar esa encuesta, para participar. Supongo que va a estar muchos meses a disposición para sumar voluntarias. Y nada, y los resultados los esperamos cuando sea el momento. Muy bien. Maida Rivas, Luciana Benedetto, muchas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia y bueno, la seguimos más adelante. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos la primera pausa, a la vuelta Daniela Hirschfeld, Alexandra Perrone, aquí en Estudios. Presentó Montevideo Shopping. Siempre contigo. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Hay palabras que uno a veces no asocia con la ciencia, sin embargo, hoy podemos decir que este segmento que va a arrancar ahora se podría llamar de garrapatas y hormigones, ¿no? Daniela, Alexandra, ¿cómo les va? Bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches para todos. Pero vamos a andar por ahí. En realidad de hormigones habíamos hablado el año pasado, desde otro encuadre, desde otro tipo de investigación y ahora volvemos a... Ahora volvemos a los construcción. hormigones que no tienen nada que ver con el mundo animal, pero además les invito a hacer un ejercicio de imaginación. Imagínense un hormigón que deja pasar el agua como, o absorbe agua como una esponja, como un colador o como una esponja. Y es como contrasentido, ¿no? De algo Tal cual. rígido. Exacto, es un reto la imaginación, pero este material existe, se llama hormigón permeable, está en Uruguay, existe en el mundo y vino a Uruguay ahora de la mano de un proyecto de investigación realizado desde la Facultad de Ingeniería, del Instituto de Estructuras y Transporte de la Facultad y de la mano de un proyecto impulsado por docentes. Allá en 2018 empezó Luis Segura y Agustín Spalvier. Invitaron a estudiantes, que en su momento eran estudiantes de ingeniería, a desarrollar este trabajo de investigación con este material. En eso empezaron a trabajar Ignacio Marrero, Tomás Herrera y Alejandro Díaz, que tomaron este producto con ayuda de agencias financiadoras, lo transformaron primero en una tesis, ¿no?, que estaban tratando de desarrollarlo, y después en una realidad. Eso es hoy el hormigón permeable que conocemos en Uruguay gracias a este proyecto y que, Ignacio Marrero nos va a contar, que ya es ingeniero gracias a este proyecto, nos va a contar de qué se trata en esta primera parte del informe.
El hormigón permeable es similar al hormigón convencional, pero ¿qué pasa? Este tiene también, además de una capacidad estructural, es decir, soporta camionetas, autos, personas, también tiene una capacidad hidráulica dual. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que por un lado tiene la capacidad de filtración y de amortiguación. Imaginémonos una precipitación, una lluvia, el agua cuando cae sobre este material, imaginemos en una plaza por ejemplo, esta agua filtra hacia el suelo, ¿sí? Y no se va a las bocas de tormenta, no se va a los desagües. Por otro lado también tiene la capacidad de amortiguar, es decir, no toda el agua que inmediatamente recibe es filtrada hacia el suelo, sino que parte es retenida y luego lentamente lo va filtrando al suelo. Es decir que también ese es un buen punto ambiental, porque no solo estamos pensando en la precipitación inmediata y el agua de riego que le puede llegar a la vegetación que tenemos alrededor en ese momento, sino que a lo largo de unos minutos o un tiempo después va a seguir arrojando esa agua. El hormigón permeable está compuesto con los materiales similares al hormigón convencional. Es decir, tiene un agregado grueso, que puede ser esta piedra que se puede observar aquí, Portland, cemento Portland y agua. Lo que tiene poca presencia es la poca presencia de arena, agregado fino. El hormigón convencional es lo que sí tiene. No se puede observar los poros, que sí existen en el hormigón permeable. Por eso podemos ver que está lleno de poros, que a su vez esos poros interconectados son los que generan que cuando recibe el agua, la misma filtre por el material, llegando al suelo de debajo. El hormigón permeable puede ser aplicado en diversos escenarios. Los más fundamentales son lo que es estacionamientos, por ejemplo, lo que son plazas, sendas peatonales, bicisendas, porque es donde el hormigón permeable cumple una mayor funcionalidad y un mayor beneficio que tiene él. Algo que hay que tener siempre en cuenta al momento de diseñar el hormigón permeable es que tiene dos grandes propiedades, su resistencia y su permeabilidad. Permeabilidad me refiero a la capacidad de filtrar el agua. Con ellas hay que hacer un equilibrio, porque cuando nosotros buscamos una mayor resistencia, estamos perdiendo permeabilidad, porque quizá hay menos poros, es una piedra más resistente, es decir, siempre hay que un equilibrio. Entonces, cuando por ejemplo aquí tenemos otro tipo de hormigón permeable, es una piedra más grande, está más bien pensado para estacionamientos. ¿Por qué? Porque tiene una mayor resistencia, soporta camionetas, soporta autos, pero del otro lado baja un poco la permeabilidad. Sin embargo, este, que es como ven un agregado más pequeño, ¿sí? Lo que genera es una textura más amigable, más pensada para plazas, para veredas, para bicisendas, ese tipo de interacción más con la persona directo que con un vehículo o una carga un poco más pesada. Hay que entender que el hormigón permeable tiene funciones específicas, ¿sí? Diversas, por supuesto, pero específicas. Entonces necesita la convivencia con el hormigón convencional y con otros materiales, ¿sí? Pero de esa convivencia es cuando uno puede potenciar el hormigón permeable, porque podemos pensar a un hormigón convencional, ¿sí? Que tenga un estacionamiento cuyas sendas de circulación sea con hormigón convencional y los lugares de estacionamiento con hormigón permeable. ¿Por qué? Porque donde estaciona el vehículo no tiene tanta exigencia de giro, de velocidad, sino que simplemente se detiene en el lugar. Mientras lo escuchaba y lo veía Marrero, pensaba en la cantidad de ensayos, ¿no? Porque por un lado lo que tenés que saber, bueno, de química, de materiales, pero después de eso, ¿no? Lo que explicaba al último, si va a soportar vehículos en movimiento, tiene que tener determinada prestación, determinado peso, si es para que camine gente, en fin. Demasiadas cosas para un solo desarrollo. Sí, de eso se trata el estudio de la ingeniería detrás de un elemento como este, ¿no? Además, como bien comentaste, el año pasado hicimos un acercamiento con el área que trabaja en cemento en la Facultad de Ingeniería, que por supuesto investiga sobre estos temas y sobre muchos más, sobre el uso de los cementos comunes, de los materiales comunes de construcción. Pero como dijo Ignacio Marrero, bueno, este tipo de materiales puede tener muchos usos. E incluso una aplicación que quizás no tiene que ver con la utilidad urbana, que tiene que ver con la formación de estudiantes, ¿no? O sea, el desarrollo de un material sirve justamente para capacitar a los estudiantes en cómo trabajar con nuevos materiales o materiales tradicionales. Por eso, uno de los hitos de este proyecto fue la construcción de la primera calle o vereda, le dicen ellos, de hormigón permeable en la Facultad de Ingeniería. Ese fue un hito que permitió que se pudieran formar en el uso de este material. Sobre eso y más sobre las aplicaciones que puede tener este hormigón en la ciudad y qué ventajas puede tener, nos cuenta Ignacio en esta segunda parte.
El hormigón permeable ya existe en otros países. En Estados Unidos, en Francia, o sea, en toda Europa, en Sudamérica se aplica. En Estados Unidos, por ejemplo, se hacen veredas de hormigón permeable, se hacen plazas de hormigón permeable. Lo que hicimos en Facultad de Ingeniería con el hormigón permeable fue hacer una vereda de 70 metros cuadrados de hormigón permeable y también marcó un hito porque es la primera vez que se llevaba a cabo esto en el Uruguay. Es decir, no había ninguna muestra a gran escala del hormigón permeable. No solo eso, sino que también desarrollamos una guía de recomendaciones para poder implementar el hormigón permeable. Es decir, que dos hitos se realizaron. Por un lado, la primera vereda de hormigón permeable del Uruguay, y por otro lado, una guía de recomendaciones para que no solo nosotros pudiéramos empezar a aplicarlo, sino que ese material se difundiera y que el país empezara a conocer esta nueva tecnología que estamos trayendo al país. A nivel de la ciudad, del desarrollo urbano, hay que tener en cuenta el beneficio que aporta el hormigón permeable. No es solo la filtración a nivel de plaza, a nivel puntual, sino hay que verlo a nivel macro, a nivel urbanístico. Actualmente, cuando ocurre una precipitación, se saturan los sistemas de saneamiento, ¿sí? Y vemos que, por ejemplo, se descargan a la costa, a la zona costera, contaminando la ciudad. Si nosotros podemos reducir ese aporte hidráulico que tiene filtrando parte de esa agua al suelo, evitamos esa contaminación o la reducimos, ¿sí? Entonces tiene ese beneficio de nivel macro que con pequeñas inversiones, porque puedo empezar, ¿cómo desarrollo yo la ciudad? Bueno, voy a hacer un supermercado, ¿cómo voy a hacer estacionamiento? ¿Voy a continuar aportando a estos sistemas que ya están saturados? ¿O puedo, bueno, darle un beneficio no solo a mí, sino a la ciudad de poner estacionamientos de hormigón permeable que no sobrecarguen el sistema y a su vez ese beneficio ambiental que estamos teniendo? El costo, como los materiales son los mismos que el hormigón convencional, el hormigón permeable en cuanto a los materiales, el costo es similar. Siempre, como estamos hablando de una innovación a nivel país, tiene un costo de innovación, pero a ver, ese costo es un beneficio, es como una especie de inversión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos capacitando a los técnicos, a los profesionales a que comiencen a aplicar esto, que no solo tiene un beneficio en el hoy, sino tiene un beneficio en el mañana y un beneficio ambiental muy grande y muy potencial que quizá el hormigón convencional no lo puede dar. No es que sea más costoso elaborarlo, sino que hay que entender el procedimiento constructivo. Como cuando viene un nuevo material de la construcción, en la arquitectura, hay que entender, hay que capacitar. A eso me estoy refiriendo con ese costo de inversión. Daniela, dos cosas para cerrar el informe. Una, vos lo dijiste, esto arrancó como una investigación estudiantil. La UDELAR tiene toda una línea de apoyo a la investigación estudiantil dentro de lo que es la Comisión de Investigación Científica y eso está bueno porque ya van naciendo, bueno, desembocó en esto que es una aplicación concreta, pero además hay una interacción con el sector privado. Eso, sí. Esta vereda que vimos tuvo el apoyo de Cementos Artigas y la constructora Ciemsa, que estuvieron trabajando con los investigadores para esta construcción. Y como vimos, tiene un montón de ventajas a nivel constructivo, esa convivencia además con otros materiales que potencian las ventajas de cada cosa a nivel urbano, ¿no? Cómo tienen diferentes usos. Y ni que hablar de esta ventaja ambiental del manejo de aguas, de lluvia, por ejemplo, que bueno, hemos visto inundaciones, hemos visto cloacas. Sí, es que las ciudades son grandes superficies impermeables y el agua termina escurriendo toda a las bocas de tormenta y ya las saturaciones las acabas de nombrar. Por algún lado. Entonces se genera conocimiento a nivel del estudiante y se genera conocimiento además que permite mantener actualizado el sector de la construcción, en este caso, por ejemplo, con esta guía que elaboraron los estudiantes en su momento, que permite, bueno, decir, tengo este material, ¿cómo lo uso? Excelente. Así que, bueno, un win-win por todos lados. Para donde lo mires. Bueno, y acá lo mismo, acá estamos hablando en tu informe, Alexandra, de una generación de conocimiento muy valioso para Uruguay que no existía y estamos hablando de biotecnología. Sí, este es un proyecto que se inició en el 2017 con los fondos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, con estos fondos Alianza, que también es esto que une lo que es la academia con los capitales privados, con empresas privadas. Y estamos hablando de algo realmente que ha despertado mucha esperanza, sobre todo a los productores de nuestro país, ¿no? Y hablamos del desarrollo de una vacuna capaz de combatir eficazmente a las garrapatas autóctonas que atacan el ganado productivo de Uruguay. Claro, y me voy a detener en la palabrita autóctona, porque uno dice garrapata y piensa son todas iguales, pero no, acá hay una adaptación
a lo que son las variedades que circulan o que están presentes en Uruguay. Así es una adaptación de las garrapatas que justamente atacan el ganado uruguayo, lo que lo hace un proyecto único y que los primeros resultados ya están, realmente abrieron muchísima esperanza y bueno, para que nos cuente más en detalle este proyecto, hablamos con Carlos Sanguinetti, que él es coordinador académico del Departamento de Biotecnología de la Universidad Hort Uruguay, también del Centro Biotecnológico de Investigación e Innovación. Y bueno, él nos cuenta cómo surgió este proyecto, cómo fueron pasando las diferentes etapas con la empresa La Buena Estrella, que es una empresa que se ha dedicado a productos contra la garrapata. Y bueno, nos cuenta cómo surgió y en qué etapas están y cómo es esto de las garrapatas autóctonas. Lo vemos. El Departamento de Biotecnología de Hort tiene dos grandes componentes, que es un centro tecnológico de biotecnología, que es el único centro tecnológico que hay en el país en esta área, que es un fideicomiso de empresas que funciona en el ámbito privado. Y a su vez está la Universidad Hort, que se dedica a la enseñanza de la biotecnología, y en el departamento disponemos de dos carreras, licenciatura e ingeniería. Ambas carreras son las únicas en el área de la biotecnología que existentes en el país. Dentro de las líneas de investigación que tenemos con empresas específicamente, en el año 2017 se acercó La Buena Estrella a conversar con nosotros en una intención de reconvertir un poco los productos que estaban generando, y justamente pusimos arriba de la mesa como una lluvia de ideas la posibilidad de usar la biotecnología para hacer una vacuna. La especialidad de La Buena Estrella es las garrapatas. El propósito original de este proyecto fue evaluar que éramos capaces de producir antígenos, no una vacuna, antígenos capaces de generar una respuesta inmune en animales. Lo primero que salimos a buscar era la genética de las garrapatas uruguayas. Y pensamos que eso era un trabajo que ya estaría hecho por alguien. Sin embargo, no estaba hecho. Entonces nuestro primer trabajo fue salir a buscar garrapatas, aprender a arrancarlas, disecarlas, sacarles el ADN, la información genética. Lo que vimos ahí es que había una gran variedad entre las diferentes garrapatas del país y también con la genética de las garrapatas de aquellos países donde Uruguay había importado vacunas. Lo original del trabajo es que de todas las garrapatas generamos un único gen, un único pedazo de ADN que representa a todas las garrapatas, pero no es ninguna en particular. Eso es lo que significa que ese pedazo de ADN, cuando yo lo ponga en una fábrica de proteínas, que en este caso es Escherichia coli, es una fermentación con una bacteria, la bacteria empieza a producir esta proteína, y esta proteína es una proteína que representa a todas las garrapatas. Al hacer esta proteína, que no existe en la naturaleza, porque es una proteína que es una mezcla de muchas, al inyectar esta proteína en la vaca genera inmunidad, ¿de acuerdo? Y si los anticuerpos que genera la vaca están en la sangre. Y esta proteína era una proteína del intestino de la garrapata. Cuando la garrapata chupa la sangre de la vaca, está chupando anticuerpos contra esta proteína de garrapata, que se pegan al intestino de la garrapata, no la dejan alimentarse, se muere y se cae.
clara la explicación, Alexandra, y se entiende perfectamente por dónde va. Por un lado, la importancia que sean en especies autóctonas y el desarrollo para generar ese ADN, ¿no? que las identifica a todas. Así es, bueno, hay unas partes que no nos contó o que le pedimos que no nos contara con tanto detalle, ¿no? Pero bueno, justamente él destacaba la importancia de tener una vacuna basada en ADN de las garrapatas que se encuentran acá. Acá se han importado vacunas producidas en otros países, pero obviamente con garrapatas de otros países, claro, ¿no? con las una de acá, efectividad limitada. que no han llegado ni al 50% de la eficacia. Las primeras pruebas de esta vacuna superaron el 70%. Lo que bueno, despertó el interés del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de muchos productores. Y bueno, hablamos también con Paola Bianchi, que es gerente general de La Buena Estrella, que ella bueno, nos cuenta cuál es la problemática actual que generan las garrapatas en el ganado. También nos habla de los productos, que la mayoría son químicos, que también están para combatir la garrapata, que tienen obviamente su problema con el ambiente y también con el animal, que justamente genera en la pérdida de calidad de los productos derivados como la carne y la leche. Así que bueno, lo vemos en la última parte del informe, que en qué etapa están también en este proyecto. La Buena Estrella tenía el problema a mano, conocíamos el desafío que tenían los productores agropecuarios con la garrapata, pero la solución escapaba a nuestro expertise, a nuestro quehacer de todos los días. Necesitábamos un socio, un partner que nos acompañara con la tecnología y también con la velocidad que requeríamos para hacerlo, y así fue que comenzó el contacto con la ORT, especialmente con el Centro de Biotecnología, Investigación e Innovación, y en ellos encontramos este socio que nos pudo ayudar a encontrar la solución para este problema que nosotros teníamos a mano. El control de la garrapata actualmente se realiza en base a decisiones de manejo del ganado y en base a productos químicos. La idea es que estos productos químicos, si bien son muy eficaces y son muy potentes para el control de la garrapata, tienen algunas limitaciones dadas por un lado por la resistencia que generan y por otro por los residuos. En cuanto a la resistencia, es que a veces el uso o mal uso de estos productos químicos genera que con el tiempo dejen de ser eficaces en determinados predios, y en el caso de Uruguay, de hecho, ya se está viendo que algunas garrapatas son resistentes a varios principios activos en simultáneo. Y en cuanto a los residuos, lo que sucede es que la aplicación de estos productos químicos dejan en carne y en leche, los productos finales, residuos que pueden afectar al consumidor. De hecho, lo que está sucediendo actualmente es que los mercados internacionales nos exigen cada vez menos residuos. De hecho, en muchos casos que estos residuos sean no detectables, o sea, prácticamente residuo cero. Y esto hace que los tiempos de espera de aplicación del producto sean cada vez mayores, por los cuales muchas herramientas que antes estaban disponibles para el control de la garrapata, hoy no lo están para el productor. Esta es la primera vacuna recombinante antiparasitaria que se hace en el país y que se registra en el país. Y por tanto, no tenemos una normativa por la cual seguir un protocolo de registro. Estamos innovando incluso en qué debería exigirse a una vacuna recombinante antiparasitaria desde el punto de vista de su inocuidad, para que pudiera ser liberada como una vacuna. Y en eso estamos trabajando arduamente junto al Ministerio. Hoy en día es difícil medir cuál va a ser efectivamente el impacto de la vacuna. Todavía el lanzamiento nos queda algunos meses por delante. Estamos trabajando en algunos detalles que debemos resolver para poder lanzar con las mejores condiciones y seguramente sea durante el año que viene, en el segundo semestre. Pero entendemos que va a ser realmente disruptivo y que va a venir a cambiar bastante la realidad del tratamiento de las garrapatas en Uruguay, en un país en el cual la ganadería es bien relevante y este problema en específico de las garrapatas es algo con lo que se viene trabajando desde hace muchos años y lamentablemente las soluciones no han logrado cubrir las expectativas del productor.
Simplemente decir que en lo que en otros espacios puede ser considerado un chivo, en este es fundamental, que es destacar cómo las alianzas, en el nombre del proyecto, de la línea de Proyecto SANI, pero en un sentido más amplio, hacen que los privados inviertan, aunque sea a la par del Estado o en alguna porción menor en otros casos, para sumarse a proyectos de investigación. Que miren a la ciencia nacional. Exacto, por eso destacamos a La Buena Estrella en este bloque y en el anterior también a Cementos Artigas y a Ciemsa, como otras que han ido pasando por Sobreciencia, no para que vayamos a comprar productos, sino para decir, bueno, acá hay un ejemplo de otros privados también pueden seguir este camino. Recordemos además que es magrísima el porcentaje, son 5% de la inversión en ciencia y tecnología proviene del sector privado. Ahí está, 95% o sea, si ya de por sí es poco el global, del público, claro. Y 5% del privado, que ni que hablar que la torta entera ya es baja, o sea que imagínense. Claro, y en este caso el proyecto están ahora en una etapa con otro apoyo de ANI, que están estudiando la escalada para, bueno, lo que vendría a ser la producción del primer lote comercial. Está bien. Y bueno, habrá que hacer seguimiento para cuando se apliquen y se vean los resultados. Daniela, Alexandra, muchas gracias por hoy. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nueva pausa en Sobreciencia. A la vuelta hablamos de otro desarrollo de la ciencia uruguaya, de la UDELAR, que va a permitir mejorar la calidad de vida y que ya se lo ha implementado el Ministerio de Salud Pública. Volvemos con eso. De los materiales que ha acompañado al hombre, a la humanidad, mejor dicho, en su evolución, uno de los metales más fáciles de extraer, más maleables, con más propiedades en cuanto a su usabilidad, estamos hablando del plomo, también termina siendo un enemigo de nuestra salud en cuanto a su desconocimiento, a nuestra no adaptación, a su presencia en el organismo y a numerosas consecuencias sanitarias, muchas de ellas conocidas y otras no tanto. Lo cierto es que hoy un problema o una situación de salud pública que es necesario atender recurrentemente es la presencia o no del plomo en hogares, lugares de trabajo, sitios de actividad y esparcimiento. Y la detección de esta presencia del plomo nunca ha sido fácil, siempre ha generado algún tipo de problema logístico, de costos o de imposibilidad de hacer una campaña masiva, pero van apareciendo soluciones y muchas de ellas tienen que ver con la aplicación del conocimiento de nuestro país. Así que, sin darle mucha más vuelta, Eduardo Méndez, del Laboratorio de Biomateriales de Facultad de Ciencias, gracias por acompañarnos y bienvenido. Me gustó bien. El plomo prácticamente forma parte de los desarrollos de la evolución de la humanidad desde la edad de bronce, ¿no? Sí, desde, digamos que originalmente el plomo se encontraba en yacimientos específicos, el hombre aprendió a sacarlo, a transformarlo químicamente y a utilizarlo y vio que era muy útil y por lo tanto eso favoreció su uso en todos lados y su expansión por el mundo también. Claro. Ya no solo como un metal, digamos, o como un aliado para algún tipo de herramienta, sino después terminó trascendiendo al arte, a la cosmética, a los hogares. Lo que se considera la primera pandemia de la humanidad es la contaminación por plomo a través del vino por el Imperio Romano. ¿Vale? Las vasijas donde se tomaba vino, que eran vasijas de óxido de plomo, en contacto con el vinagre del vino, daban un sabor dulce, que bueno, con el gusto que tenían los romanos por el alcohol y con la capacidad de los romanos de expandirse, fueron los que hicieron la primera expansión del plomo en gran parte del mundo. Luego ya más acá en el tiempo vino, por ejemplo, el uso de plomo para cañerías de agua potable. Otro invento romano que también llegó hasta nuestros días. Pero sobre todo, digamos, las dos grandes expansiones fueron ese uso del vino, pero después el uso de las baterías de plomo, que todavía las tenemos, y el uso en las pinturas, que eso continúa haciendo daño a un... Pinturas domésticas. Hay mucha casa vieja, y cuando digo vieja no hablo de 100 años, vieja de los últimos, de 30 años para atrás, sino saco mal el cálculo, que todavía tienen pinturas con plomo. Claro, y el problema es, más que las paredes estén pintadas con pintura con plomo, que tenían grandes cantidades de plomo, el problema es cuando esa pintura comienza a descascararse. Entonces el polvillo pasa a dispersarse por el aire y entra a través de nuestra nariz, a través de nuestra boca, los niños gateando,
tocan el polvillo en el piso y luego se lo llevan a la boca. Y eso ha sido también uno de los factores principales para la contaminación por plomo. Había algo que se llamaba el blanco de plomo, ¿no? El blanco de plomo, sí, con mucha propaganda en Estados Unidos para la industria de la pintura, la LED Company, no ocultaba que sus pinturas blancas tenían plomo y sacaban álbumes de figuritas, ahora que están de moda de vuelta, sobre el de Dutch Boy Painter, un niño danés pintor, para que incitaran a los padres a que pintaran sus casas. Eso fue la nueva gran contaminación y expansión del plomo que hubo ya en el siglo XX. O sea que lo tenemos en nuestros hogares, en las paredes, dentro de las paredes, en las cañerías, en cosmética, en los autos, y no nombramos otro gran problema que es el de las naftas, ¿no? Las naftas ya está eliminado. Sí, está bien, pero hasta hace poco... Hasta no hace poco, y ahí es una cosa que vale tener en cuenta. Hay programas que organiza, que lleva a cabo la Organización Mundial de la Salud. El primero que hizo fue el de eliminación del plomo de las naftas. Llevó 15 años y este año el último país Argelia, eliminó el plomo de las naftas. Ahora estamos en el segundo programa, que es la eliminación del plomo en las pinturas, y en eso estamos. ¿Todavía hay, en algunos lugares del mundo hay pinturas con plomo? Claro, el problema es, ya hay legislación que controla, Uruguay tiene legislación, si bien puede ser mejorada, pero tiene legislación, pero hay más de 60 países en el mundo que aún no tienen legislación. Y el problema es, digo, no asustarse, no es que todas las pinturas de las casas tengan plomo, sino que son las pinturas viejas las que tienen plomo. Las pinturas que actualmente se comercializan en el Uruguay vienen con una etiqueta donde dice que cumplen el decreto 06911, que es el decreto que controla el plomo en las pinturas. ¿Qué pasa con la salud de las personas? Bien, no es tu área, pero ahí está, no es mi área sí. específica, pero bueno, ¿cuáles son los grandes peligros? Para los veteranos, digamos, que estuvimos en contacto con esas pinturas, en la medida que el contacto se hizo en forma diaria y no era una pintura que se descascaraba, sino que era una exposición cotidiana, digamos que todos tenemos un nivel de plomo que se puede considerar crónico. Es decir, no afecta, no hay signos visibles de afectación, pero quizás una osteoporosis en mi vejez indique que tuve una contaminación con plomo. El gran problema es cómo afecta a los niños. Los niños la contaminación por plomo les afecta directamente porque atraviesa la barrera encefálica y llega a dañar el cerebro, entonces produce retrasos en la capacidad de aprender. Pero también, y esos son estudios que últimamente enfocan a eso, sería también responsable de la violencia juvenil, ¿no? Sería también aquellas jóvenes que han estado expuestos al plomo porque en su comunidad, por ejemplo, actualmente están en áreas donde pueden quemar cables o simplemente jóvenes que estuvieron expuestos por un accidente en su hogar, pueden tener conductas violentas en su juventud. Es todo un área que se está trabajando ahora. Y en este afán de reducir la exposición de la detección, empiezan a aparecer las estrategias para detectar la presencia de plomo en lugares habitados por personas. Exactamente, la idea es, si el plomo está en todos lados y no lo podemos evitar, tal cual el COVID, el COVID lo que tuvimos que aprender es cómo protegernos del COVID, no matar el COVID y eliminarlo, sino convivir con el COVID. La idea es cómo convivir con el plomo. Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar que el plomo ingrese a nuestras casas. Así que, bueno, lavarse las manos, dejar el calzado afuera, tener ropa para usar en el hogar que no sea la misma que se usa en la calle, es una buena primera medida. La segunda medida es detectar dónde tenemos plomo en nuestras casas. Y para eso no podemos traer, ni el Estado puede venir a nuestras casas, ni podemos contratar químicos para que vengan a nuestras casas. La idea es tener un ensayo sencillo, que ya existe, nosotros lo adaptamos simplemente, para que cualquiera pueda medir en su casa donde puede haber plomo. Una cosa para que vean lo sencillo que es, nosotros estamos haciendo campañas en los liceos, en las escuelas, y los niños salen a medir plomo con este ensayo por las calles. O sea, estamos hablando de algo que no es necesario ir a comprarlo a la ferretería o a la farmacia, que uno o lo puede terminar haciendo en la casa no, ¿cuál sería el protocolo? Necesita un reactivo. Lleva un reactivo, okay. Que el reactivo hay que importarlo, pero la idea es cuanto más se use, más capacidad de poder importar ese reactivo y poder usarlo. En el laboratorio de biomateriales, adicionalmente, como trabajo académico, estamos desarrollando otras metodologías que no usen ese reactivo, pero todavía está en fase de investigación. Está bien. ¿Y con este reactivo qué se hace? Y sobre todo, ¿qué es lo que facilita? Porque antes se detectaba el plomo, pero era más complejo. Claro.
Es tan simple como es una técnica que se utiliza para detectar el ambiente laboral en todos los países del mundo. Simplemente nosotros lo adaptamos a tomar un papel higiénico mojado, un limpiacola de bebé que no tenga aditivos, mojarlo con vinagre, pasarlo sobre la superficie donde puede haber polvo que contiene plomo y luego asperjarlo con el reactivo. Si da morado, hay plomo. ¿Tá? Si no da morado, nos quedamos tranquilos, ¿tá? Y a un costo prácticamente nulo. Y si da morado, hay que llamar a las autoridades correspondientes. Si hay niños, hay que consultar a los pediatras y eventualmente asesorarse de cómo eliminar. Cosas cotidianas que podemos hacer en nuestras casas. Pasar trapos húmedos en vez de plumeros, que lo único que hace es mover el plomo por todos lados. Usar calzado y ropa adecuada dentro de la casa, que no salga fuera de la casa. Si se fijan bien, son las mismas cosas que hicimos para protegernos del COVID. Tal cual, tal cual. Ustedes acaban de transferir el conocimiento al Ministerio de Salud Pública. A Salud Pública lo que hicimos, le ofrecimos un paquete basado en una investigación previa que hicimos. El paquete es lo siguiente. Salud Pública tiene por ley que ejercer de policía, digamos, sanitaria para los lugares de trabajo donde hay exposición al plomo. Si Salud Pública cumple estrictamente con esa ley, no da el presupuesto. Por la cantidad de muestras que hay que analizar, sería prácticamente inviable. Entonces, lo que le ofrecimos a Salud Pública es, bueno, aplicar este método, que es un método rápido, que permita in situ detectar cuáles muestras son puntos calientes y cuáles no hay que preocuparse más. Y sobre esas muestras que hay puntos calientes, lo siguiente es hacer un análisis exacto de plomo. Nosotros ofrecimos una técnica que desarrollamos en nuestro laboratorio que es mucho más barata, es una técnica electroquímica que es más barata que la técnica de absorción atómica que se llama, que es la que se utiliza comúnmente. Entonces, ese paquete permite descentralizar el análisis, ¿tá? Y culminar con un problema que nosotros habíamos identificado como un colapso analítico. Es decir, no hay cantidad de equipos suficientes para hacer todos los análisis que se debieran hacer. Entonces es necesario contar métodos rápidos para solamente hacer los análisis que sean necesarios hacer porque son sospechosos reales de ser focos calientes. Ernesto, en los últimos 30 segundos, decirle a la gente que el Ministerio de Salud Pública ya recibió la tecnología, ya tiene la capacitación y, bueno, implementará ya dentro de sus potestades los métodos para comenzar con estas campañas. Exactamente. Te voy a despedir, pero te vamos a seguir viendo. Porque contanos brevemente el video con el que vamos a cerrar la Salud Pública organizó un curso para preparar a todos los inspectores de todo el país en el uso de esta técnica sencilla y fueron a nuestro laboratorio y grabaron cómo es el procedimiento, que es lo que van a ver ustedes ahora. Excelente. Gracias por acompañarnos aquí en Estudios. Nosotros cerramos Sobre Ciencia de hoy y lo dicho, nos vamos con este video generado en el ámbito de Facultad de Ciencias con el Ministerio de Salud Pública y sobre la manera en la que se va a empezar a trabajar para detectar contaminación por plomo. Nos vemos la semana que viene. En este tutorial vamos a ver los pasos para hacer la técnica de detección de plomo y el kit de detección de plomo viene con el instructivo escrito para ayudar. El kit contiene una muestra del rodisonato de sodio en polvo, un frasco aspersor para preparar la solución de rodisonato de sodio que se tiene que preparar en el momento con agua recién sacada de la heladera, un frasco aspersor de 50 mililitros que contiene ácido nítrico al 1%, toallas húmedas y guantes para protegerse. Para preparar la solución de rodisonato, a un aspersor vacío de 25 mililitros le vamos a agregar el contenido del tubo y vamos a completar con 25 mililitros de agua fría. Esta solución tiene una estabilidad de unas 2 a 3 a 4 horas como máximo, luego tiene que ser descartada. En primer lugar, lo que hacemos es al trapo humedecido le asperjamos con ácido nítrico y con ese trapo limpiamos la zona que queremos analizar. Posteriormente le asperjamos el reactivo y vemos que la coloración que aparece es principalmente amarilla, indicando que no hay presencia de plomo. Hacemos lo mismo con la muestra que sí contiene plomo. En primer lugar, lo mojamos con ácido nítrico, limpiamos la zona que queremos analizar y asperjamos con el reactivo y ahí ven la aparición de color morado
que es indicativo de la presencia de plomo. Fíjense cómo se distingue el morado del amarillo donde no hay plomo. Eso indica la presencia de plomo en la mesada. Y este último ejemplo es para mostrarles cómo se puede hacer el análisis directamente sobre la pintura descascarada. Basta con asperjar el ácido nítrico encima y luego dejar actuar un ratito y luego el reactivo, y como ven el color amarillo indica que no tiene plomo. Si fuera una pintura con plomo aparecería este color morado que aparece ahí.